Buen día, Abismo. Quiero compartirte para el canal una experiencia que me pasó hace algunos años. Solo por favor omite mi nombre. Muchas gracias. Lugar de la experiencia: Centro de Monterrey, Nuevo León, México. Esto que les voy a contar me pasó cuando tenía entre 16 y 17 años. Actualmente tengo 35. Antes voy a retroceder un poco en el tiempo para entrar en el tema. Desde muy chico me llamó la atención el tema ovni. No sé por qué. Mis papás siempre trabajaron, por lo que mis abuelos me cuidaban. Cuando estuve en el kinder y la primaria, durante las vacaciones, mi abuelo acostumbraba a llevarme a caminar a la Alameda por las mañanas. En ese tiempo era muy común ver pequeños puestos de revistas y siempre me llamaba la atención una llamada, Contacto OVNI. Y de vez en cuando mi abuelo me las compraba. Me gustaba mucho ver las imágenes que publicaban ahí y ya más grande leerlas. Pasó el tiempo y cuando tenía 12 años tuve mi primer avistamiento. Recuerdo que estábamos en el porche, un tío, mi abuelo y yo, y de repente, de la nada, sentí la necesidad de voltear hacia arriba. Y justo encima de la casa estaba una esfera metálica, estática, más o menos a la misma altura que vuela un avión comercial. Les digo, ¡miren! Y mi abuelo y mi tío también pudieron verla, pero no supieron darle alguna explicación. Los años pasaron y recién había terminado la preparatoria, cuando una noche estaba pasando el rato por internet y de pronto recordé algunos casos que me llamaban la atención del tema ovni. Y así fue como me pasé unas horas viendo información del tema. Casos, experiencias, fotos, este tipo de cosas que la gente subía a diversos foros que había en ese tiempo. De tanto estar embelesado en eso, me di cuenta de que ya era tarde y decidí ir a dormir. Antes de quedarme dormido, los pensamientos en mi cabeza comenzaron a dar vueltas, preguntándome una y otra vez si en realidad existían, desde dónde vienen, cómo son, por qué te dejaban ver más abiertamente y cosas así, hasta que me quedé dormido. Finalmente amaneció. Pasé el día en mis quehaceres. Era un día común y corriente, sin nada relevante. Ya en la tarde, tenía que revisar unas cosas personales en la computadora. Puse música de fondo y me dediqué a mis pendientes. Aquí tengo que aclarar algunos puntos importantes para llegar a lo extraño de esta experiencia. En ese tiempo no me gustaba usar celulares, pero mis padres me insistían que debía estar comunicado cuando anduviera fuera de casa. Fue así que conseguí un celular muy austero, de esos que vendían en las tiendas de conveniencia, para llamadas y mensajes de texto solamente. Es importante recalcar que a ese celular, siempre que me iban a marcar o a llegar algún mensaje de texto, al estar cerca de la computadora, hacía interferencia con ella, emitiendo un pitido peculiar en las bocinas y unas rayas en la pantalla de la computadora. No sé por qué, pero siempre pasaba. En ese espacio teníamos un mueble de madera, donde estaba la computadora de escritorio con todos sus accesorios, y justo al lado teníamos un teléfono de casa inalámbrico con identificador de llamadas. Recuerdo muy bien estar escuchando música, cuando de pronto comenzó la interferencia en la computadora y en las bocinas, como les mencioné antes. Ya me estaba preparando para sacar el celular. Pensé, ¿me va a entrar una llamada o un mensaje? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el celular nunca sonó. Lo que sonó fue el teléfono de casa. Nunca, de verdad, nunca el teléfono de la casa hacía interferencia con la computadora. Recuerdo tomar el teléfono y antes de contestar, miro la pantalla y en el identificador no salía ningún número. Una línea, hashtag, línea, asterisco, línea, hashtag, línea.
Y así sucesivamente, siguiendo ese patrón. Muy extrañado por eso y la interferencia, contesto diciendo, bueno, y me contesta una voz de mujer. Hasta la fecha no he escuchado nada igual. No sé cómo explicarlo, pero esa voz de mujer sonaba extraña, como muy lejana, pero a la vez cerca, con un acento muy raro, sin expresión. Sonaba entrecortada y con un sonido metálico. Y escucho perfectamente que me dice, sí te escuché, estamos aquí. Un hormigueo pasó por todo mi cuerpo junto con un escalofrío y sensación muy extraña. Me asusté y mi reacción fue colgar y aventar el teléfono a un sillón. Mi hermano menor estaba a unos metros de mí y me pregunta, ¿qué tienes? Le digo, no, nada, no pasó nada. Vuelvo a tomar el teléfono, lo pongo en su lugar, me siento, le bajo un poco a la música y me pongo a pensar, a meditar la situación. No supe qué explicación darle. Estaba claro que esa voz me estaba hablando a mí, o así es como lo sentí. Sumándole lo extraño de la interferencia y los símbolos en la pantalla en vez de algún número, ¿qué fue lo que pasó? Algún ser de estos quizás intervino el teléfono. Nunca he podido encontrar una explicación racional. Guardé esa experiencia por mucho tiempo. Hace apenas 3 años se lo conté a mis padres, a mi hermano y a mi esposa. Y hace un año lo platiqué en un grupo pequeño aficionado al tema, aquí en la ciudad. Es algo que no puedes ir contando así como cualquier otro tema con las personas. Y ahora me animo a compartirlo aquí, en tu canal. Es un tema muy difícil de tratar. Siempre estás expuesto a burlas y malos comentarios. Son pocos los que creen o se interesan. Yo sé que es difícil de creer, pero es lo que me pasó. Si alguien escucha este relato y han pasado por algo similar, o sabe de alguien que le haya ocurrido, me gustaría que lo pusieran en un comentario. Aparte de esa experiencia, desde mis 12 años hasta la fecha, sigo teniendo avistamientos de objetos extraños en el cielo. Muchas gracias por escucharme y prestar este espacio para compartir. Saludos a toda la comunidad del Abismo a lo Desconocido. Y recuerden, nunca dejen de mirar a las estrellas. Algunas se mueven. Una vez vi un ovni triangular. Voló directamente sobre mí, de noche, tal vez a unos 400 pies de altura. No podía distinguir la forma de la nave en sí, pero las luces blancas estaban dispuestas en forma triangular, con una luz roja parpadeante en el centro. Adivinando el tamaño de la nave, diría que era más grande que un avión de combate, pero definitivamente más pequeño que un 747. Tal vez tenía alrededor de 80 a 90 pies. He visto aviones de combate en vivo, volando bajo, así que esa es mi referencia. No iba particularmente rápido o lento, simplemente avanzaba. Finalmente abandonó mi línea de visión mientras volaba más allá de una hilera de árboles. Supongo que estaban a una media milla de distancia. Desde el momento en que pasó justo encima de mí, hasta más allá de los árboles, pasaron unos 15 segundos, para dar una especie de referencia de la velocidad que llevaba. No fue hasta que desapareció que caí en la cuenta de que no hizo ningún sonido, nada en absoluto, ni siquiera un zumbido. Me burlaría de las personas que narran haber visto algo así, pero no lograron tomar alguna fotografía o video, pero ni siquiera se me pasó por la cabeza intentarlo. Estaba demasiado ocupado tratando de descubrir lo que estaba viendo. Veo aviones Cessnas alrededor de donde trabajo todo el tiempo, e incluso a buena distancia puedes escuchar las aeronaves claramente.
No tuve la sensación de que fuera una nave extraterrestre, debido a esa luz roja parpadeante que tenía. Pero también noté que la nave no tenía las clásicas luces rojas y verdes que pensé que exigía la ley. Vivo en Pensilvania y vi este objeto mientras caminaba hacia el tren por la noche, después del trabajo. Así que serían las 9:30 cuando todo esto ocurrió. Llegué a casa y saqué un mapa, y la carretera en la que estaba mira casi perfectamente hacia el sureste. Si la nave permaneció en su trayectoria, es posible que haya estado volando hacia la base aérea McGear en Nueva Jersey. No sé nada sobre este sitio, ni si se ha asociado alguna rareza o fenómeno extraño con ese lugar. Tengo un amigo con quien hablo sobre estas cosas, pero ni siquiera se lo conté durante aproximadamente una semana, porque realmente suena increíble. Pensé que me juzgaría de loco. ¿Alguien ha visto alguna vez algo similar? Después de 36 años en este planeta y casi 20 años de incursionar en la investigación de ovnis, es posible que me haya unido a las filas del club de los experimentadores chiflados. Sin ofender a los experimentadores genuinos, todavía estoy procesando esto y el humor es mi mecanismo de afrontamiento. Me han fascinado los ovnis desde que me compré mi primera computadora y módem de acceso telefónico. He pasado innumerables horas en foros oscuros, leyendo sobre encuentros cercanos, testimonios, fotografías, datos de radar, documentos y cualquier otra cosa que pude encontrar. Mis opiniones sobre la realidad objetiva de los ovnis ha fluctuado a lo largo de los años. A veces, estoy convencida de que no estamos solos y que no todo el mundo miente, engaña, alucina o se equivoca. Otras veces, me pregunto si el fenómeno es una especie de virus de la mente subconsciente, similar a la religión, que se propaga y se afianza porque creer en un poder superior o en una civilización tecnológicamente avanzada parece ofrecer algunas ventajas evolutivas. Existe un fenómeno no identificado que interactúa con la población humana actual en la Tierra. Actualmente se desconoce si el fenómeno es exclusivamente extraterrestre, extradimensional, criptoterrestre, demoníaco, Dijin, protohumano, viajeros en el tiempo, etc. O alguna combinación o mutación de alguno o todos estos. Sin embargo, parece muy probable que el fenómeno per se no esté constituido exclusivamente por miembros de la población humana actual. Así que aquí estoy, abriéndome camino a través del escepticismo y la creencia, tratando de encontrarle sentido a todo. Ahora va mi historia. En estado de sobriedad, nunca he visto nada que no pudiera atribuir a satélites, globos, anomalías atmosféricas o cosas por el estilo. Tampoco he tenido nunca contacto con una inteligencia no humana, aunque, como autodenominado psiconauta, he tenido algunas experiencias indescriptibles con DMT y cosas así, pero eventualmente pueden razonarse como alucinaciones. Sin embargo, lo que experimenté justo antes de quedarme dormida solo puede atribuirse a una de 4 cosas: parálisis del sueño, alucinaciones hipnagónicas, un simple sueño o una visita extraterrestre gris. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y estaba acostada sobre mi lado izquierdo, comenzando a quedarme dormida, cuando noté algunas imágenes con los ojos cerrados. Estaba sobria y no había tocado psicodélicos en meses. Entonces pensé, alucinaciones geniales e hipnagónicas son divertidas. Como tengo afantasia, las imágenes vívidas con los ojos cerrados solo aparecen con psicodélicos o en estados alterados antes de dormir o durante la meditación profunda. Entonces ahí estaba yo, tratando de analizar estas imágenes. El problema era que cuanto más consciente me volvía, más se disipaban.
tuve que mantener el equilibrio al borde del sueño, como caminar sobre la cuerda floja, para mantener las imágenes vívidas. Después de un tiempo, comencé a escuchar un zumbido, principalmente en mi oído izquierdo, que me recordaba las experiencias con DMT. La gente de la nueva era podría llamarlo elevar mi vibración. Esto es algo de lo que hablan Gary Nolan y muchos otros experimentadores. Me sentí como si estuviera ardiendo con mis payasadas de expansión de la conciencia, disfrutando de mi viaje autoinducido. Instintivamente abrí los ojos y las cosas se pusieron extrañas. Vi 3, tal vez más, extraterrestres grises típicos de Hollywood. Parecían flotar a través del suelo, ligeramente translúcidos. Uno estaba justo frente a mí, extendiendo su mano. No recuerdo cuántos dedos tenía, 3, 4, tal vez 5, pero no parecía malicioso. Me asustó muchísimo, lo cual es paradójico, pero así es como me sentí. Era más como si un padre se acercara a su hijo para evitar que se perdiera entre la multitud. Mi instinto de supervivencia se activó, y a pesar de estar paralizada, un sello distintivo de la parálisis del sueño, podía pensar y gritar. Entonces, ¿qué hice? Empecé a pensar y a gritar: ¡Jesucristo! ¡Jesucristo!, como si intentara exorcizar a un demonio. Ni siquiera soy religiosa. Esta no es una reacción natural para mí. Fui criada como católica, pero mi camino espiritual me ha llevado a filosofías orientales como el no dualismo, pero sin todo el dogma. La idea de que los extraterrestres sean demonios disfrazados para engañarnos me suena ridícula, pero bueno, qué sé yo. Después de gritar Jesucristo tal vez unas 8 veces, salí de la parálisis del sueño y las alucinaciones pararon. Tal vez todo fue eso, un simple sueño, o genuinamente tuve la visita de un extraterrestre gris. Incluso podría haber más, una abducción, ya sea física o astral. Entonces, aquí estoy, preguntándome qué sucedió realmente, equilibrando el escepticismo y la creencia, y tratando de encontrar el humor en todo. Quiero añadir algún comentario final. Soy enfermera psiquiátrica con 20 años de experiencia. En este momento, la explicación a la que me inclino es que fue una simple parálisis del sueño o alucinaciones, solo para mantener la cordura. Si fue un sueño, fue el sueño más vívido, aterrador y estimulante que jamás haya tenido. Solo un puñado de ellos puede acercarse. Entonces sí fue un sueño. Voy a volver a dormir por ahora. Los mantendré informados ahora que he experimentado CE5 involuntariamente. Los dejo con mi cita personal favorita de todos los tiempos, de Terence McKenna. Somos parte de una relación simbólica con algo que se disfraza de invasión extraterrestre, para no alarmarnos. No sé si esto ya se abordó demasiado aquí. Estoy buscando más información sobre el aleteo ovni que comenzó el 11 de julio de 1991. Durante el eclipse total de sol que arrasó la zona central de México, al parecer, individuos no relacionados en 4 ciudades diferentes, armados con cámaras y videocámaras, documentaron un objeto en forma de disco metálico que colgaba inmóvil bajo el sol eclipsado. Este evento se convirtió en el primer disco diurno fotografiado masivamente de la historia. El examen de las cintas de video reveló un objeto metálico sólido con forma de disco de hockey, que giraba en sentido antihorario. También fueron seguidos simultáneamente por radar desde aeropuertos cercanos. El 4 de marzo de 1992, los controladores de tráfico aéreo en la Ciudad de México registraron un grupo de ovnis en sus pantallas de radar.
Las señales permanecieron durante 40 minutos. En ese momento no hubo información sobre este evento en la prensa estadounidense. Desde 1991, los avistamientos de ovnis han continuado casi sin cesar en los cielos de México. Los ovnis han sido ampliamente citados y grabados en video por cientos de ciudadanos comunes, pilotos comerciales y autoridades gubernamentales mexicanas. Aunque los avistamientos han sido ampliamente cubiertos en la prensa mexicana, según los investigadores, la mayoría de los medios populares de Estados Unidos se han vuelto insensibles a su presencia y han llegado a considerar los avistamientos como algo rutinario. Para mí, en lo personal, esto es una locura. El 1 de enero de 1993, a las 14 horas, la Ciudad de México tuvo el evento ovni más sorprendente y mejor documentado de la historia. Según numerosos informes difundidos y públicos, decenas de miles de personas, incluidos policías, personal militar y ciudadanos comunes, avistaron una nave plateada que realizaba acrobacias aéreas sobre la parte central de la Ciudad de México, a plena luz del día. Más tarde, ese día, a las 3:51 y a las 5:21 de la tarde, aparecieron dos naves metálicas adicionales en forma de disco, que también fueron documentadas por los residentes locales, con videocámaras. Y al día siguiente, todos los periódicos y programas de noticias importantes cubrieron el evento, que supuestamente duró 5 horas. También fue registrado por el radar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y nuevamente, no hubo ningún informe sobre esto en la prensa estadounidense. Simplemente me asombra. Solo puedo suponer que al gobierno de Estados Unidos le gusta mantener a su gente distraída, ocupada y entumecida, para que no miremos hacia arriba y sintamos curiosidad. ¿Alguien ha realizado alguna investigación sobre este tema? Me gustaría leerlos. Vi un triángulo en 2010 que coincide casi exactamente con lo que dijiste, excepto que el mío puede haber sido más grande o tener una elevación menor. Colm Keller dijo esto sobre los triángulos negros. En NIDS hicimos una larga investigación de los triángulos negros. 150 casos. Estas cosas medían 100 metros de largo, volaban bajo, enormes, atravesaban barrios y autopistas interestatales y volaban al nivel de las copas de los árboles. Son objetos muy iluminados y silenciosos. Después de los primeros 10, pensamos que tenía que ser un programa de acceso especial de tecnología avanzada, SAP, por sus siglas en inglés, por parte de la Fuerza Aérea. Pero los pilotos estarían asumiendo enormes riesgos sobre barrios poblados con naves experimentales. Después de los 100 casos, llegamos a la conclusión de que no eran de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los pilotos estarían violando todas las medidas de seguridad. Se decidió que el fenómeno imitaba a los SAP. Creamos una hipótesis: mimetismo bidireccional, donde el fenómeno nos reflejaba lo que estaban haciendo nuestros SAP avanzados. Ellos no eran nosotros, pero fue muy confuso. Triángulos negros masivos y de vuelo bajo. Uno sobrevoló la base de la Fuerza Aérea Scott en Illinois el 5 de enero de 2000. 4 comisarías de policía, separadas con varios agentes, observaron cómo se movía. Fue increíble. La mano que se extendió hacia ti resonó fuertemente con una experiencia que tuve, una cercana a la muerte. Tuve una sobredosis de drogas y me desmayé. Durante mi inconsciencia, recuerdo haber escuchado himnos y música, casi resonantes que sonaban suavemente de fondo, seguidos por un tambor o un pulso rítmico. Todo empezó a pasar del negro
al blanco más puro que puedas imaginar. Luz brillante, como si acabara de abrir los ojos por primera vez en mi vida. Había una figura alta, o eso parecía, pero yo estaba de rodillas. Solo vi el brazo derecho, largo y delgado, con dedos muy alargados, de un tono grisáceo oliva, con la piel aparentemente seca, como una descamación de una quemadura de sol. Esta figura me alcanzó. No podía ver su rostro. Todavía me encontraba de rodillas. Miré hacia arriba. Solo pude distinguir esta silueta cubierta con una capucha. Supongo que para ocultar su rostro. Puedo decir que era muy delgado, mucho más alto que yo. No sentí miedo. En mi estado de confusión y medio alerta, todo lo que recuerdo es que la habitación era 100% blanca y no había nada más a nuestro alrededor. Él estaba en el centro y no sentí miedo. Me dijeron que bebiera, no en voz alta, pero sí en mi mente. Y este ser puso su mano en mi boca y vertió un líquido. Este líquido llenó mi boca por completo. Era espeso, me quemaba al bajar y era demasiado para tragarlo de una vez, y comencé a toser y a ahogarme. Recuerdo haber experimentado en mi cerebro una sensación casi como de «te veré de nuevo algún día». No sé cómo explicarlo. Era como si conociera a esta criatura de toda la vida. Cuando desperté, estaba tosiendo todo el líquido que había llenado mis pulmones. Tuve una sobredosis y de alguna manera me salvé. Mis perros estaban a mi lado y también actuaban de forma extraña, como si lo supieran. Uno seguía caminando, mientras el otro no se apartaba de mi lado. En este momento de mi vida, estaba en el punto más bajo. Había tocado fondo y no sentía ninguna razón para seguir adelante. No me habría importado si vivía o moría ese día. Estoy sobrio desde hace 4 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Long Island, en Nueva York. Cuando tenía 12 años, a mediados de la década de los 60, observé lo que todavía es el triángulo más grande que jamás haya visto. Estaba en el aire y volaba sin hélices, motores a reacción, palas de rotor, ni ningún medio visible de propulsión, y era completamente silencioso. Mi avistamiento tuvo lugar a plena luz de la tarde. La nave estaba a unas 2 o 2 millas y media de distancia de mí. Conocía la parte de la ciudad sobre la que volaba y se movía a través del cielo muy rápidamente. Había un total de 9 luces en la parte inferior de la nave, una en cada vértice y 2 más por cada uno de los 3 lados entre las luces de las esquinas. El triángulo desapareció detrás de una hilera bastante larga de árboles que recorría la calle transversal, que estaba a casi 1/4 de milla de distancia, y nunca volvió a aparecer. Jamás he oído que nadie más haya visto el objeto, y nunca fue mencionado en el periódico local de Long Island. Esos 12 a 15 segundos de mi vida siguen siendo tan claros y vívidos como si hubiera sido ayer. Solía sentir zumbidos en los oídos cuando estaba casi dormido. Esta siempre fue la plataforma de lanzamiento para una experiencia extracorporal o sueño lúcido. El zumbido no se parece en nada al tinnitus. Suena como abejas metálicas muy fuertes que salen del interior de la cabeza. También sentí ondas de energía yendo y viniendo. Aprendí algo cuando era más joven. Nunca abrir mis ojos físicos mientras esté en este estado, porque la mente mezclará datos sensoriales de los ojos con la máquina de sueños en tu mente y podría crear cosas que te harán volverte loco. Al menos así me pasaba a mí.
El 90% de las veces terminaba en un sueño lúcido. Hubo un momento en el que me estaba despertando, pero tuve un falso despertar tras otro, lo que se vuelve desconcertante porque te sientes física y mentalmente atrapado en ese estado. Parece que tuviste el comienzo de un sueño lúcido mezclado con tu visión de la vida real, o tal vez simplemente un sueño lúcido completo. Dudo que fueran extraterrestres en tu habitación, pero diré que he leído cada vez más teorías de que llegan de esta manera y que van de la mano con la telepatía. Si estás haciendo cosas de CE5, tendrás que aceptar que pudieras ganar el premio gordo y recibir visitas extrañas a mitad de la noche. Sé que es muy desconcertante, pero trata de abordarlo como un niño curioso que no saldrá lastimado. Dígase a sí mismo que no importa lo que crea que ve o siente, nada puede lastimarlo en este estado. En el mejor de los casos, todo es solo comunicación o su mente se está divirtiendo. Suenas como una persona muy inteligente, solo por tu trabajo y tu forma de escribir. Y también pareces tener mucha curiosidad por el mundo, y esto es increíble. Desafortunadamente, la vida se volvió muy estresante y ocupada para mí, y perdí la capacidad de tener sueños lúcidos y experiencias extracorporales, porque como cualquier cosa, la usas o la pierdes. Es una habilidad rara, pero parece que lo estás haciendo genial. Si estaban intentando comunicarse con usted, recuerde que los estaba llamando. Puede parecer inconexo que los extraterrestres se eleven a través del suelo, pero nuevamente, solo te parecen extraterrestres porque no interactúas con ellos a menudo. Intenta esto para aliviar la tensión. Diles tu nombre y pregúntales el suyo. Míralos como individuos y no como una raza alienígena. Buena suerte. Parece que tu mente está derribando barreras y estás llegando a un lugar donde puedes aprender más sobre ti mismo, el universo y ellos. Solo recuerda, ellos sienten tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellos. Vimos 3 enormes triángulos negros en Grecia en 2001. Era de noche y nos encontrábamos en la playa. Este objeto no tenía luces rojas en medio. Más bien se les veía una en cada esquina, parpadeantes. No emitía ningún sonido. Volaba increíblemente lento y bajo. Tal vez no me vayas a creer la parte final, pero estos objetos simplemente desaparecieron frente a nuestros ojos. Así nada más, se evaporaron. Sé que esto suena increíble. Al día siguiente preguntamos a más familiares y amigos del pueblo si ellos también habían visto estos objetos. Bromeamos un poco con ello y parece como si hubiéramos olvidado el tema por completo durante todos estos años. Nunca volvimos a hablar de ello, hasta que lo recordé viendo estos foros de internet y escuchando estas historias. Pero lo recuerdo vagamente, más como un sueño extraño. Volví a preguntar a los demás si recordaban aquel incidente, y todos coinciden en que parece como si lo hubieran soñado, como si alguien o algo, por alguna razón, nos hubiera lavado el cerebro para no poder recordar. Una adolescente se encuentra con un posible ser extraterrestre gris mientras se acerca a su parada de autobús temprano en la mañana. Ella inmediatamente corre a casa y queda en shock. Ahora teme que la secuestren. Recibí la siguiente historia. Hola, por favor, elimine cualquier información personal si vuelve a contar mi historia. Esto sucedió cuando estaba en 10º grado. Una mañana mientras caminaba hacia la parada de autobús, cerca de La Crosse, Wisconsin. Todavía estaba oscuro y extrañamente tranquilo, sin tráfico y muy silencioso. Pero en el momento en que salí a la calle, desde mi camino de entrada,
sentí como si hubiera una especie de electricidad estática leve en el aire. Mi parada de autobús estaba a media cuadra de mi casa, en la esquina, con un farol encima y algunos pinos y arbustos bordeando la calle. Estaba mirando al suelo mientras subía la colina hacia la parada de autobús, y justo antes de cruzar la calle, finalmente miré hacia arriba para ver si el niño con el que compartía esta parada ya se encontraba ahí. No estaba. En cambio, parado directamente debajo de la farola, estaba este ser de 3.5 pies de altura. Realmente dudé si lo que estaba viendo era humano. Este ente tenía su cuerpo en dirección hacia mí, mirándome. Me detuve en seco y me miré por un segundo, paralizada por el miedo. Esta cosa medía 3,5 pies de alto. Tenía la piel grisácea blanquecina. Podía ver venas azules debajo de su piel, que parecían casi translúcidas o delgadas. Y no tenía ropa ni pelo. No había genitales visibles. Su cabeza era grande, con una especie de parte superior plana que se volvía bulbosa alrededor del área de la frente. Se estrechaba un poco cerca de la sien. Luego, el área bulbosa de los pómulos se estrechaba hacia el mentón plano. Y los ojos eran más grandes y espaciados que los de un humano. No vi nariz, y la boca era como una pequeña hendidura, sin labios y cerrada. Los brazos eran demasiado largos para su cuerpo y colgaban a los costados. Supongo que no me di cuenta de sus manos. Tenía un pecho plano con pequeños músculos pectorales, pero sin pezones. Una parte inferior del estómago era más ancha y sobresaliente. Tenía también caderas anchas y piernas cortas, que se parecían más a cuando un animal con pezuñas se para sobre sus patas traseras, pero con pies humanoides. Esta cosa simplemente se quedó ahí, bajo la farola, frente a mí, mirándome, a solo 20 o 30 pies de distancia. Supongo que me quedé ahí unos 5 segundos observándolo, congelada por el miedo y la confusión, tratando de descubrir qué estaba viendo. Cuando mi cerebro reaccionó, corrí lo más rápido que pude de regreso a casa. Cerré la puerta de golpe y estaba llorando desconsoladamente e hiperventilando. Mis padres estaban confundidos y horrorizados por lo que me pasó en los 3 minutos que estuve fuera. Mi mamá tuvo que ayudarme literalmente a caminar hasta la silla más cercana. No fui a la escuela ese día. Mi padre se quedó en casa porque yo tenía demasiado miedo para estar sola. Después de calmarme, tomé una siesta y me desperté 8 horas más tarde, cuando mi mamá regresó a casa del trabajo. Sentí como si literalmente hubiera cerrado los ojos y luego los abrí para ver a mi madre, que había trabajado un turno completo. Este fue el día más aterrador de mi vida. Además, cuando mi madre era más joven, en su adolescencia, tuvo varios encuentros, incluida una abducción. Ella odia hablar de eso, pero sus historias son realmente aterradoras. Mi madre creció en una granja, en la zona rural de Wisconsin. Me pregunto si es cierto lo que dicen, que las abducciones extraterrestres se pueden heredar en las familias de generación en generación. Si ese es el caso, me muero de miedo de pasar por las terribles experiencias que me ha contado mi madre. Tengo una experiencia. Trataré de contarte todo en este correo, ya que usualmente no hablo mucho de esto. Realmente me cuesta. Gracias por tu espacio. Voy a comenzar diciendo que he lidiado con parálisis crónica del sueño la mayor parte de mi vida. Tiendo a ver mis propias experiencias con un alto grado de escepticismo, porque la parálisis del sueño parece ser la respuesta obvia.
especialmente porque lo que recuerdo casi siempre son en su mayoría fragmentos cortos y menos vívidos de los tipos de informes que he leído que dan algunas personas que han tenido experiencias similares. Solo he visto un tipo de ser, y en realidad no coincide completamente con las descripciones que he visto de los seres que normalmente se reportan. Así que sobre todo tengo curiosidad por saber si la descripción coincide o no con alguna que alguien de los que me escucha conozca. Tienen una cabeza y un rostro que se parece mucho al típico alienígena gris. Por lo que pude ver, no tienen boca. Son significativamente más altos de lo que normalmente se representan los grises. Me inclinaría por decir que posiblemente miden hasta 7 pies aproximadamente, aunque solo los he visto mientras estoy acostado, y esto es lo que logro recordar de memoria. Así que no lo tomes como una descripción concreta en ese sentido. Parecían tener una constitución musculosa. El color de su piel era más verde que gris. Básicamente, extraterrestres grises, pero más altos, con un tono más verde en la piel y con una constitución musculosa. Las veces que los he visto caminar encorvaban un poco los hombros. La primera vez que recuerdo haberlos visto, estaba teniendo parálisis del sueño y había 2 de ellos parados junto a mí, mientras estaba acostado en la cama. Sentí pánico, pero realmente no podía hacer nada. Simplemente parecían estar mirándome, hasta que finalmente salí de la parálisis y se fueron. La siguiente vez, mi familia y yo atravesamos tiempos difíciles. Tuvimos que mudarnos a toda prisa y terminamos durmiendo en el suelo de la casa nueva, casi vacía. Fue una situación similar, excepto que lo que realmente me molestó es que el sol ya había salido y mi familia estaba durmiendo en la misma habitación. Estaba sufriendo parálisis del sueño y vi a 2 de ellos entrar al cuarto y acercarse a mí sin molestar al resto de la familia. Uno de ellos se acercó para agarrarme y me desperté sobresaltado. La siguiente vez estaba en parálisis del sueño, pero en lugar de que me observaran o vinieran a buscarme, parecía que me habían vuelto a colocar en la cama y ya se iban. Después de ese incidente en particular, nunca los volví a ver, al menos directamente. Sin embargo, tuve un par de incidentes más que ocurrieron poco después. En el siguiente incidente, me desperté con una luz extremadamente brillante sobre mi cara, por lo que realmente no podía ver nada. Escuché lo que parecía una especie de taladro acercándose a mi sien derecha. También empecé a entrar en pánico y a luchar, y escuché una voz que decía: «Está bien, ya has hecho esto antes». El taladro hizo contacto con mi cabeza, pero no sentí ningún dolor. Aún así, podía sentirlo vibrar y no podía dejar de entrar en pánico. Después de eso, simplemente desperté en mi cama. Luego tuve un incidente final. Estaba teniendo parálisis del sueño otra vez. No veía nada más que mi dormitorio oscuro. Empecé a sentir como si me estuviera hundiendo en un pozo y no podía respirar. No es raro experimentar ambos por sí solos durante la parálisis típica del sueño, pero recuerdo este sentimiento particularmente intenso y sentí como si estuviera luchando por respirar durante tanto tiempo que comencé a pensar que iba a morir y no podría evitarlo. Realmente luché contra ello con todas mis fuerzas y voluntad. De repente, mi pánico desapareció y me sentí tranquilo otra vez. Curiosamente, todavía estaba bastante convencido de que me estaba muriendo. Simplemente me sentí en paz con ello. Creo que ese puede ser el sentimiento final que experimenta una persona que se ahoga en aguas profundas. Entonces sentí como si me sacaran del hoyo, a través del techo,
y luego más y más arriba. Al final me quedé mirando hacia abajo, a toda la tierra. Recuerdo escuchar una voz que me decía algo, pero no puedo recordar qué. Lo que realmente me molesta, porque sí recuerdo que en ese momento tuve la sensación de que era extremadamente importante este mensaje. Entonces, de repente, estaba nuevamente en mi cama teniendo parálisis del sueño, otra vez. Solo que experimenté la sensación de dolor más terrible e intensa que jamás haya tenido en mi vida. Realmente no puedo describir la profundidad de la tristeza que sentí en ese momento. Nunca había sentido algo así y nunca he sentido nada igual desde entonces. Percibí que algo tocaba mi hombro derecho y escuché una voz que decía: "Pronto serás libre". Inmediatamente después de decir eso, me desperté y lloré la mayor parte de la mañana, y recuerdo haber luchado por deshacerme de ese sentimiento de pena durante varios días después. Ahora, como ya lo mencioné, tiendo a querer convencerme a mí mismo que fue completamente parálisis del sueño. Sé que las parálisis a menudo se ofrecen como una explicación para avistamientos extraterrestres e historias de abducciones, pero fue mucho más que una parálisis del sueño habitual, y en general, cuando las tengo, solo experimento una sensación de pánico e incapacidad de moverme. No veo cosas raras. Un día también le mencioné a mi madre que había tenido parálisis del sueño y pesadillas con lo que parecían extraterrestres. Yo lo interpreté como si fueran solo malos sueños, pero ella estaba bastante perturbada y dijo que dudaría en descartarlo por completo, ya que tuvo una experiencia en algún momento antes de que yo naciera. Dijo que se despertó en medio de la noche y que mi papá no estaba en la cama. Salió del dormitorio para buscarlo y notó luces brillantes que entraban por las ventanas. Dijo que podía ver una luz brillante flotando en el aire sobre nuestro jardín y comenzó a ser atraída hacia ella. Dijo que tenía pánico pero que no podía evitarlo, y eso fue lo último que recordó antes de despertarse en la cama a la mañana siguiente al lado de mi papá. Todas las experiencias que describí sucedieron probablemente en el transcurso de varios meses, hace unos 5 años. He tenido parálisis del sueño en muchas otras ocasiones desde entonces, pero nada remotamente parecido. Una parte de mí desea descartar la parálisis del sueño como explicación de las cosas que percibí. Deseo buscar respuestas. No hablo de esto en mi vida normal. En general, no he estado involucrado en ningún foro o comunidad ovni o alienígena en línea. Pero como los ovnis están recibiendo tanta atención últimamente, realmente me ha hecho reflexionar mucho sobre ello. Y dado lo que mi madre describió que le sucedió, me hizo dudar y preguntarme si lo que viví fue solo parálisis del sueño. Así que supongo que por eso estoy aquí, para preguntar a otras personas sobre lo que he experimentado. ¿Crees que se trate de parálisis del sueño? ¿O crees que realmente hay alguien o algo que me observa? Un camionero de larga distancia denuncia su secuestro mientras estaba detenido para pasar la noche en una parada de camiones de Ashtabula, Ohio. Luego recuerda sus encuentros con los mismos seres cuando era niño. Recibí la siguiente historia. Estaba acostado en el camión en una parada de camiones Pilot a unas 9 millas al sur de Ashtabula, Ohio, el 10 de marzo de 2018. Siempre cubro mis ventanas para mantener todas las luces apagadas y cierro con llave todas las puertas. Estaba de reversa, por lo que la parte delantera de mi camión miraba hacia el frente de la tienda. Por lo general,
Salgo a las 11:30 de la noche, pero seguía recibiendo un zumbido en el oído derecho y tenía problemas con la rodilla, lesión previa no relacionada con este suceso. Lo último que recuerdo es arrancar el camión alrededor de las 12:30 para que funcione la calefacción. Entonces, casi instantáneamente, pareció que estaba flotando sobre una mesa. La mesa se sentía alta, tal vez entre 5 y 6 pies. No pude mover nada. Mi cabeza estaba vuelta hacia mi hombro derecho. Se sentía encerrado ahí. Me sentía abrumado por el miedo y podía percibirme intentando gritar, pidiendo ayuda. Dos criaturas muy pequeñas de piel gris, de 3.5 a 4 pies de altura aproximadamente, estaban a mi derecha y podía verlas. Todo el mundo describe a los extraterrestres grises de forma diferente a cómo se veían estos tipos. Todo su cuerpo era rechoncho y sus cabezas eran demasiado pequeñas para sus ojos, que eran muy grandes, como los describen otras personas. Se trataba más bien de la forma de su rostro, que se ve diferente a las fotos típicas que te encuentras en internet o en las películas. Las fotos que ves normalmente los muestran con la cara alargada. Estos dos parecían casi aplastados, como si estuvieran entrecerrando los ojos. Se notaban como una especie de arrugas. No podía hablar ni gritar, pero comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Así que pensé, dentro de mí, que por favor me ayudaran a relajarme. Entendí lo que estaba pasando, pero no pude calmarme. Una vez que pensé eso, pude mover los brazos, así que extendí mi brazo derecho hacia uno y me tomó de la mano. Hice lo mismo con mi brazo izquierdo, y aunque no podía verlo, algo agarró mi mano izquierda. Sus manos eran muy suaves pero frías, y se sentían como las manos de un niño pequeño. Una vez que lo sostuve con ambas manos, no pude dejar de sonreír. Estaba completamente relajado y lo único que podía sentir era felicidad. El que sostiene mi mano derecha, creo que es el que me estaba hablando. Me preguntó si estaba seguro de querer recordar esta vez, y le dije que no. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya me habían visitado varias veces antes. Creo que la primera vez fue cuando tenía 5 años. Recordé una pequeña criatura parecida a un demonio atravesando la pared de mi habitación. Tenía una litera sin cama inferior y flotaba directamente hacia mi cara. Inmediatamente grité. Mi papá entró corriendo y me encontró en el rincón más alejado, junto a la puerta de mi armario. Siendo un niño, le dije que el diablo había venido por mí. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que no era un demonio, era una de esas criaturas. El siguiente incidente no fue hasta que tenía entre 9 y 10 años. Mientras subía a acostarme, me detuve en el rellano. Afuera de la ventana, había un disco plateado en forma de platillo con una gran cúpula naranja encima. Pensé que inmediatamente había bajado a buscar a mi papá, pero cuando fui a buscarlo para contarle lo sucedido, me preguntó qué hacía todavía despierto. Al parecer llevaba casi 1 hora arriba. Creía que habían sido solo unos segundos. Después de contarle a mi padre lo que había pasado, tomó nuestra vieja videocámara, subió conmigo y grabó en video esta nave que todavía flotaba afuera de la ventana. Después de unos 10 o 15 segundos, salió disparada y desapareció. Mi padre bajó y llamó a Airborne Express, que era la empresa local tipo DHL que estaba en el negocio en ese momento. Les informó del incidente y también a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Nadie informó haberlo visto. Dijeron que no aparecía nada en los radares en ese instante y que probablemente era una coincidencia. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, no había nada en la cinta. Además de eso, teníamos un gran pino afuera de esa ventana.
el cual estaba tirado en el suelo y completamente negro por un lado, como si se hubiera quemado en un instante y luego muriera. No había más rastros en el suelo. De vuelta al presente, estoy acostado en la mesa y puedo sentir otras manos alrededor de mí, en mis piernas, brazos, orejas, y luego siento una fuerte presión alrededor de mis genitales, como una bomba, muy caliente y dolía. Estoy completamente distraído mientras todo esto sucede porque la criatura a mi izquierda ahora está sola. En mi vista solo somos él y yo. Me está contando todo tipo de cosas sobre haberme conocido en el pasado, pero no recuerdo los detalles de lo que estaba diciendo. Lo que sí recuerdo es a este ser diciéndome que olvidaría cosas si no estaba preparado, y que desafortunadamente él no tenía control sobre si lo recordaría o no. Cuando realmente me calmé y dejé de sentir que iba a tener un ataque cardíaco, todos estos seres se habían ido. Ya no había nadie. Todo había vuelto a la normalidad. Me desperté en el camión acostado boca arriba sobre mis mantas. El camión estaba todavía encendido, pero todas las luces del tablero estaban prendidas y se habían activado las alarmas. Así que lo apagué pensando que se estaba sobrecalentando. Lo volví a encender un par de segundos después y todo estaba bien. No entendí toda la terrible experiencia hasta que me di cuenta de que el camión funcionaba de manera normal. Inmediatamente comencé a enloquecer y luego escuché la misma voz nuevamente diciéndome que todo estaba bien y que me vería pronto. Siento que a lo largo de los años posiblemente he desarrollado una amistad con esta criatura, pero no estoy seguro de ello. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de creerme a mí mismo. Sin embargo, puedo decirles que esos otros dos casos definitivamente ocurrieron cuando era más joven, y siempre quise saber por qué sucedieron. De toda la vida me han interesado los extraterrestres, pero nunca había fantaseado con una abducción. Sinceramente, me ha asustado pensar en ello, así que no creo que mi mente me esté jugando una mala pasada o que haya tenido un sueño. Otra nota que añadir es que no creo que estas criaturas tuvieran género. La única razón por la que digo esto es que la voz en mi cabeza que me hablaba no parecía ser masculina ni femenina. Me desperté con una ligera hemorragia nasal en la fosa derecha. Me dolía la cabeza y seguí teniendo migraña todo el día. Tenía una presión muy incómoda internamente. No bebo alcohol, no consumo drogas y hasta donde yo sé, no hay antecedentes de enfermedades mentales en mi familia. Nunca he sido sonámbulo y no suelo tener muchas pesadillas. Ojalá pudiera recordar más de lo que pasó, aunque definitivamente estaría aterrorizado si esto volviera a ocurrir, pero espero poder estar más abierto a ello cuando suceda. Sé que volverán porque recuerdo que la criatura dijo que me volvería a ver. El comienzo del encuentro fue muy intrusivo y se sintió embarazoso. Parecían hacer simplemente lo que tenían que hacer y luego me consolaron. Diré que estoy de acuerdo con los demás, sobre todo el sentimiento de amor puro. De manera definitiva, sentí que realmente se preocupaban por mí. No estoy del todo seguro de que así fuera, pero fue una sensación muy reconfortante. Otra cosa que recuerdo que me preguntó fue si recordaba que me arreglaron cuando arruiné mi capacidad de reproducirme. No respondí, pero creo saber de lo que hablaban. Cuando estaba en un despliegue en Irak, reiniciábamos los radares que estaban dentro de nuestro alcance. Nos advirtieron que si lo hacíamos podríamos volvernos estériles. Yo lo hacía todos los días, diciendo de broma que no necesitaba tener más hijos, pues en ese momento ya había tenido 3. Me desperté varias noches con hemorragias nasales en Irak, pero en mi opinión, creo que al menos la mayoría se debía al aire seco y sucio del desierto. Espero que mi historia ayude de alguna manera.
estos no son todos los detalles de este evento. No soy muy bueno escribiendo cosas y solo quería compartir aquello que puedo recordar con claridad. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.